obra para bien y que al final será mucho mejor. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos este día para continuar el estudio de lo que es el libro de Apocalipsis y ahora en esta oportunidad el capítulo número 4. Pero antes de empezar a desarrollar este tema, quiero invitarlos a que hagamos una oración para que derrame Dios la bendición sobre todos nosotros. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que nos ha permitido llegar hasta este día, hasta este tema, Señor. Tú eres el ebenecer en nuestras vidas. Tú, Señor, eres quien pone en nosotros la sabiduría de lo alto. Tú eres quien nos da el entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que en esta trayectoria que vamos a hacer el día de hoy, en esta noche, sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento, Señor, para que nosotros podamos comprender el verdadero mensaje que tú quieres que nosotros recibamos. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, estoy muy contento, seguimos avanzando y quiero en esta oportunidad empezar esta clase número 4 haciendo un pequeño recuento de la clase anterior. La clase número 4 va a tratar sobre lo que es una visión en el trono de Dios en la cual Juan nos presenta en este desarrollo. Pero antes de empezar y entrar de lleno al capítulo 4 y hacer la explicación, los voy a invitar a que miremos este cuadro y recordemos la manera en que vamos a ir desarrollando este estudio. Como dijimos, son muchos los aspectos que están involucrados y ustedes lo pueden ver ahí en el cuadro que he presentado. Hemos cubierto lo que es la entrada de las 7 iglesias y terminamos hablando del arrebatamiento. Y hablamos bien claro que el arrebatamiento es el momento en el cual este periodo de gracia se cierra y entramos a la última semana de lo que es las profecías de Daniel. De las 70 semanas entramos a la última, a la semana número 70, que es realmente el detalle que nos presenta Juan cuando habla en el libro del Apocalipsis, que va a durar 7 años este periodo de tribulación y de gran tribulación, 3 años y medio cada uno. Por eso nosotros tenemos que entender en qué momento nos estamos encontrando el estudio y hemos presentado este cuadro para que ustedes se ubiquen. En el momento, a la fecha de hoy, hemos desarrollado lo que es el arrebatamiento de la iglesia y ahora vamos a pasar al capítulo 4, que es el preámbulo para ya entrar en lo que vendría a ser después la tribulación y la gran tribulación. Por eso es necesario, y lo dije la clase pasada, es necesario que nosotros comprendamos cuál es el verdadero deseo de nuestro Señor Jesucristo cuando da esta revelación que nosotros queramos entender. La verdadera revelación, y esto empieza con el primer versículo y lo vamos a mostrar, no es tú que conozcamos nosotros el desastre, la muerte, los eventos catastróficos que van a suceder, que de cierto Él lo ha puesto acá para que nosotros sepamos cómo va a ser el juicio de Dios sobre esta tierra, sobre aquellos hombres y mujeres que de una u otra manera no siguieron la palabra de Dios, no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo o negaron a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que aceptaron y se volvieron apóstatas. En todo este desarrollo, nosotros cuando hablemos ya del Apocalipsis, de la tribulación y la gran tribulación, lo que vamos a observar es el juicio de Dios. Pero lo que debemos entender es que el libro nos está llevando y conduciendo a que nosotros no seamos engañados. Es por eso que él, en su detalle del primer capítulo, dice que nosotros somos bienaventurados, somos bendecidos, somos favorecidos con la lectura o la escuchar lo que está escrito en este libro de Apocalipsis. Por eso que ahora vamos a continuar y vamos a ver nosotros realmente qué es lo que el Señor nos está diciendo. Y quiero que empecemos este estudio recordando lo que es el capítulo 3 en lo que respecta a la iglesia de Filadelfia. Coloqué el versículo 10. Son varios los versículos que estudiamos, recuerdan, pero solamente he colocado el versículo 10
de la iglesia de Filadelfia, porque aquí es donde nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se dan cuenta ustedes que esta es la iglesia que se está refiriendo a todo aquel que llevó en su corazón la palabra de Dios, la puso en su mente y la puso por obra? Porque aquí es donde guardar significa poner por obra, obedecer, seguir en obediencia los mandamientos y los preceptos que Dios nos ha mandado tener en cuenta. Y esta es la iglesia. Por eso el Señor dice: la iglesia somos nosotros. Y la iglesia de Filadelfia somos cada uno de aquellos que hemos seguido la palabra, hemos seguido los mandamientos, hemos seguido los preceptos. Y nos dice de manera clara, no hay ninguna duda cuando nos dice que nos guardará de la prueba. Y nos dio dos grandes ejemplos que los citamos, que son los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. En ambos casos, Noé ingresó al arca y después vino la destrucción del hombre. Y de igual manera, Lot llegó al pueblo más cercano y después vino la destrucción de Lot, de Sodoma y Gomorra. ¿Eso qué significa? Significa que en ambos casos el Señor guarda a sus hijos, guarda a aquellos que han seguido y que son ante Él hombres cumplidores y que guardan su palabra. Él los guardará también, dice, del tiempo de prueba. Por eso en esa confianza fue que nosotros, haciendo paralelo con otros versículos, dijimos claramente que el rapto es el fin del periodo de gracia, del periodo de los gentiles, y que después del rapto inicia o se reinicia el reloj profético que de las 70 semanas, que tiene que ver directamente con Israel y con todos aquellos que no cumplieron o no siguieron los preceptos y mandamientos de Dios. No solo aquellos que no aceptaron a Cristo en su corazón y no confesaron con su boca, sino a todos aquellos cristianos que de una u otra manera se llamaron cristianos, pero no fueron seguidores, cumplidores de la palabra. Y lo vemos cuando nosotros analizamos nuevamente, y pongo aquí Apocalipsis 3 del 18 al 19 y vemos el detalle de la iglesia Laodicea. Y dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué significa oro refinado en fuego? ¿Cómo se trata el oro? Tiene que ser tratado, tiene que ser llevado por fuego. Y sabemos que el Señor dijo que en el primer tiempo, lo que pasó el primer juicio, en el juicio de Noé, fue en agua, y este juicio, en el juicio de Apocalipsis, será en fuego. Pero aún así, esto significa que estás entrando al periodo de prueba, para que seas rico y tengas vestiduras blancas. Las vestiduras blancas que no logramos, que no lograste, que las personas de una u otra manera, cuando les tocó cumplir, que es el tiempo actual que nos toca cumplir la palabra de Dios, la obra, los preceptos de Dios, no cumplieron, esas personas les tocará comprar esas vestiduras blancas en el periodo de prueba, en el periodo que se llama la tribulación y la gran tribulación, esos 7 años. Entonces, todas estas personas van de una u otra manera a pasar la prueba. Entonces ya sabemos que no solamente el pueblo judío, sino además todo aquel cristiano, todo aquel que de una u otra manera aceptó en su corazón, declaró con su boca, pero no cumplió con los preceptos que Dios manda. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta, cuando vemos en el 18 y en el 19, cuando Él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, porque la idea de que pasen el periodo de tribulación es para que el Señor pueda lograr el cumplimiento, el arrepentimiento total de estas personas, y den la vuelta y comiencen a hacer todo lo que Dios manda. Dios no le ha quitado, no le quitará por esa gracia que Él tiene, por esa benevolencia, por esa manera en que Él nos trata, con ese amor que Él tiene para nosotros. De ninguna manera Él quita la oportunidad. Él aún nos va a dar a todos una segunda oportunidad, a todos aquellos que no cumplieron, que no se fueron en el rapto. Por eso que nosotros debemos cada mañana recurrir a esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo, pedir perdón por nuestros pecados y tratar y cumplir todos los preceptos y mandamientos que Dios da.
Y así vemos nosotros cómo el Señor va a tratarnos entre los que cumplimos y los que no cumplen. Sin embargo, sabemos y nos dice en Juan 8:44, quiero que vayan a sus Biblias y me acompañen en este momento porque esto es un versículo que no lo hemos leído anteriormente. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Este versículo es la antítesis de lo que es Juan 14:6. ¿Qué es? Si ustedes van a Juan 14:6, van a ver que Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso nosotros debemos en todo momento seguir todo lo que es estos versículos y debemos tomar en cuenta esta antítesis. ¿Por qué decimos que debemos tomar en cuenta esta antítesis? Porque la antítesis, cuando dice en este versículo y observamos que dice los deseos de vuestro padre, estamos hablando del camino, porque cuando el Señor dice yo soy el camino, nos está hablando de seguir los preceptos y mandamientos que Él manda. Cuando habla de que nosotros hacemos los deseos de vuestro padre y está hablando del diablo, estamos hablando de que es el camino del diablo el que estamos haciendo. Dice, Él ha sido homicida desde el principio. No se refiere a homicida del cuerpo, porque recuerden que el principio fue Génesis, Adán y Eva. Cuando nosotros observamos lo que es Adán y Eva, nos damos cuenta que lo que hizo el enemigo es el engaño. ¿Cómo el enemigo realmente trató a Eva? De manera engañosa. ¿Y qué logró con eso? La muerte espiritual. A ese tipo de homicida se está refiriendo este versículo. Por eso Él dice, yo soy el camino. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando en este versículo, que es la antítesis, es lo contrario de lo que es el capítulo que estamos observando aquí, nos está diciendo que Él es homicida al principio, porque lo que Él está buscando es que tú pierdas tu alma y no vayas a la vida eterna con Cristo, sino tú seas eliminado, seas llevado al lago de fuego al final de la travesía. Y eso es lo que Él está persiguiendo. Y dice, y no hay verdad en Él. Él habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Se dan cuenta que Él no es el camino, Él no es la verdad? Y consecuentemente es homicida, no es la vida eterna con Cristo Jesús. Por eso este versículo vendría a ser el contrario del versículo anterior que Dios nos muestra entre lo que Jesús dice y lo que el diablo hace para quitar lo que Jesús nos ha bendecido con esto. Por eso nosotros debemos tomar en cuenta que el conocimiento de la palabra, la primera acción que el enemigo va a querer hacer con nosotros los cristianos, aquellos que conocemos de Él, aquellos que lo seguimos, aquellos que cumplimos, lo primero que Él va a tratar es engañarnos, va a tratar de sacarnos del camino, no va a querer que continuemos. Él va a querer que nosotros nos confundamos y nos perdamos. Si nosotros vamos a Mateo 24, el versículo 4, que es prácticamente el primer versículo con el que Dios está respondiendo la pregunta a los apóstoles, ¿cuál será la señal para estos últimos tiempos?
en lo primero que él responde, dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Si usted está en este momento en su Biblia, y lo invito a que la abra por favor en Mateo 24, versículo 4, usted se va a dar cuenta que el primer versículo de lo que respecta a los tiempos del fin, cuando Jesucristo, después de los dos primeros, que ha expuesto que el templo será destruido y no quedará piedra ni piedra, hay un título ahí, y después de eso viene el versículo 3, y en el versículo 4, el versículo 3 es la pregunta, y el versículo 4 es la primera respuesta que nuestro Señor Jesucristo nos da cuando le preguntan cuáles son las señales, y dice, mira que no te engañen. ¿Se dan cuenta ustedes? Ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar en cuenta, que no nos engañen, porque a veces nos enfocamos mucho en el Apocalipsis en determinar cuáles realmente los desastres, cuáles son las cosas, y no nos preocupamos de lo más importante, porque se supone que el Señor nos fue mencionando la manera y lo más importante que viene a suceder. Y dijo, lo primero que dijo, la primera señal que vas a ver tú es que van a tratar de engañarte. Y así lo puso en Mateo 24, versículo 4. Por eso es que es muy importante determinar el engaño, y me he tomado este tiempo para que nosotros recibamos en nuestro corazón y en nuestra mente y lo grabemos, que el enemigo lo que está buscando es engañarnos, sacarnos del camino para que no recibamos la vida eterna con Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 11 del mismo Mateo 24, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Se dan cuenta? Y muchos falsos profetas. ¿Y por qué hago hincapié a este versículo 11? Porque en este tiempo, cuando nosotros hemos leído la Biblia y vemos la manifestación de Dios a través de sus profetas, nos vamos a dar cuenta que efectivamente Dios habla a través de sus profetas, y lo hace hasta el día de hoy, porque así dice la palabra. Pero cuando la palabra dice que habrá falsos profetas no significa que la persona necesariamente es un mentiroso con conocimiento pleno. Lo que pasa es que en muchas personas se dejan llevar por las cuestiones emotivas, personales, y hablan cosas de hombres y no son cosas de Dios. ¿Y qué es lo que están hablando? Están hablando mentira, no están hablando verdad. Entonces son cosas falsas. Los falsos profetas no es un título de adjudicación personalísimo que solo le podemos dar a uno o a dos o a tres personas, sino está relacionado con todo aquel que de una u otra manera trae una profecía que no es de Dios. Porque si no es de Dios, no es verdadera, consecuentemente es falsa. ¿Cómo vemos el exceso de esto? Nos vamos a dar cuenta que si vamos a una iglesia y vemos que este domingo hay profecía, y el siguiente domingo nuevamente profecía, y hay una reunión a la mitad de la semana y nuevamente palabra y profecía, y resulta que comenzamos a ver la trayectoria y no hay un servicio, no hay una actividad que desarrolle un grupo humano o la iglesia o una iglesia donde no haya profecía. ¿Qué nos indica esto? Que el Señor sí habla, pero el Señor no va a hablar todos los domingos y cada vez que nos reunimos, porque la idea de la profecía es exhortar, es redarguir, es instruir para bienestar de la iglesia. Y tenemos en este tiempo mucho dedicado a la palabra. Tengo una palabra para ti, para tu vida personal, y usamos mucho esto. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en este tiempo va a haber mucha falsa profecía. Cuando comencemos a observar que todas las semanas, todos los servicios, si en la mitad de la semana también, entonces tomemos cuidado con lo que se dice. No digo desechemos lo que se dice, tomemos cuidado, porque la palabra dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Tomemos cuidado, escuchemos y asumamos lo que puede ser correcto y desechemos lo que no es correcto, lo que no se ajusta a la ley. Pero siempre pendientes y alertas que no vayamos a ser engañados, que no nos motivemos por la palabra que nos dicen, que nos traen o que expresan y digamos,
esto es verdad. Ni tampoco subestimemos a que se trata de un hombre que yo lo conozco, que viene dando profecía todo el tiempo, porque recuerden que en la Biblia hay una historia del profeta viejo y el profeta joven, donde el profeta viejo recibe un espíritu de mentira por parte de Dios para probar al profeta joven, que le había dado una indicación de no comer unos alimentos. Y sin embargo, el profeta, que es un profeta de Dios reconocido, le dice que sí puede comer. ¿Y él qué hace? Va y come, cuando Dios le había indicado que no comiera en ese lugar. Y sabemos que la historia después dice que él muere, el profeta joven, porque no cumple la palabra de Dios. Este profeta joven fue engañado. ¿Por quién? Por un profeta mayor, un profeta antiguo, que de repente él consideró la palabra del hombre y no consideró el mensaje de Dios. Y ahí es donde está el error. A veces miramos al hombre y decimos, no, cada vez que él habla profecía y se cumple. Entonces le damos la credibilidad al hombre, que todo lo que él diga, así será. ¿Por qué? Porque hemos visto que en 2 o en 3 oportunidades así lo ha hecho. Sin embargo, el Señor no nos dice eso en su palabra. Nos dice, no mires el hombre, porque eso es lo que miró este profeta joven. No mires el hombre, mira el mensaje. ¿Está de acuerdo con lo que Dios dice? En este caso, el profeta joven recibió palabra de Dios directamente. ¿Está de acuerdo con la palabra? No está de acuerdo, es contraria a la palabra de Dios. Entonces, no la sigas. Es ahora donde yo cito la Biblia y digo, la profecía que escuchaste, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? No importa si el hombre es reconocido como profeta o como hombre que trae profecía o palabra de Dios. La palabra que trajo, la palabra que tú escuchaste, ¿está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios? Si está de acuerdo, tómala. Si no está de acuerdo, como dice la palabra, deséchala. ¿Por qué? Porque no se evalúa el hombre, sino el dominio exclusivo de lo que es la palabra de Dios. Por eso es que me he detenido en este tiempo, porque dice que aún los escogidos serán engañados en el periodo de lo que se llama el Apocalipsis, la tribulación y la gran tribulación. Y por último, en el versículo 14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, miren y observen, y entonces vendrá el fin. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que todo lo que hemos hablado es antes del fin. Y sabemos que el fin, o sea, el periodo de tribulación y gran tribulación, el inicio, el reinicio del reloj profético es después del arrebatamiento. Entonces, todos nosotros, los que somos cristianos y los que no son y nos están viendo y que de una u otra manera quieren seguir a Cristo, los invito a que lean la palabra de Dios. Que no se dejen emocionar por las personas o las palabras que dicen personas, que todo lo que se diga sea comparado con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este es el único mensaje verdadero. La única verdad está escrita ya, la única revelación ya está escrita y el Señor nos está dando a conocerla. ¿Para qué? Como dice Mateo 24 en su primer detalle, en su primera respuesta, para que no nos engañen. Por eso yo los invito a ustedes a que realmente estudiemos la palabra y conozcamos lo que el Señor nos está advirtiendo. Por ejemplo, el día de hoy hemos conocido que el Señor, la primera advertencia que nos da a nosotros de seguir es evita que te engañen. Esa es la primera advertencia. Por eso, nos dice bien claro acá. Y obviamente entre el versículo 3 y en los demás versículos antes del 14, también habla de que habrá falsos cristos y todo esto, pero no lo cito porque usualmente cuando un falso Cristo viene y se presenta, nosotros aquellos que conocemos la palabra, sabemos que estamos hablando de un falso Cristo más fácilmente porque siempre se ha dicho a todos aquellos, inclusive a los que no conocen la palabra, que nuestro Señor Jesucristo vendrá de los cielos, bajará con poder y gloria,
que recogerá su iglesia. Entonces va a ser un poco difícil que alguna persona con conocimiento de la palabra sea engañado. Tal vez lo sigan y crean esto personas que no conocen la palabra. Pero a nosotros, aquellos que conocemos la palabra, nos advierte, y donde nosotros usualmente tenemos el lado débil es en la profecía. Nos gusta que nos digan el futuro, nos gusta que nos digan cosas que nuestro oídos es grato escuchar, y decimos, si me lo dijo él, es cierto, y nos cerramos porque queremos creer esa palabra. Y el enemigo ya sabe lo que queremos creer, él ya nos conoce, él ya sabe lo que nosotros queremos creer, y eso es lo que nos trae. Pero nosotros debemos siempre someternos a la palabra de Dios como la única regla verdadera, cierta, y que nos va a guiar por ese camino donde nos encontraremos con la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta este momento les he presentado todo lo que es la primera parte, y la vimos acá, y establecimos una diferencia también en que no es lo mismo el rapto de la iglesia y la segunda venida. Y hablamos en aquella oportunidad, hablamos de las trompetas, ¿recuerdan? Dijimos bien claro que la final trompeta en la que se sucederá el acto no es la trompeta número 7 que se toca en el Apocalipsis, que es la última trompeta. Porque las trompetas del Apocalipsis son trompetas de juicio para el hombre. Y nosotros, como dice en la iglesia la Odisea, nos guardará de la hora de la prueba, la hora del juicio de Dios contra esta tierra y los hombres. Por eso ya hemos marcado las diferencias y ahora continuamos. Sabemos que también se va a desarrollar un orden mundial, también sabemos que va a haber un ecumenismo. Entonces, sabiendo todas estas circunstancias, nosotros ya estamos alerta y sabemos que vivimos los últimos minutos, si no son segundos, de los tiempos finales. Ya hemos visto que se han cumplido todos los tiempos, los tiempos de la maldad en cuanto a Noé, los tiempos de la depravación sexual, inclusive cuando leemos y empezamos a leer el capítulo 6 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que también habla de los hijos de los ángeles que tuvieron unión con los hijos de los hombres, con las hijas de los hombres, con las mujeres, y eso que estuvo hablando de lo que es, produjo los nefilim, los gigantes, y eso fue una deformación genética. Y el tiempo del manejo genético también es ahora. Ahora es cuando vemos los clones, cuando vemos que están tratando de manipular lo que es el gen humano para poder o mejorarlo o tal vez deteriorarlo, o quién sabe, en esas investigaciones tratar de hacerlo de tal manera que puedan ejercer dominio sobre las personas. Pero de una u otra manera se está también tratando lo que es en estos últimos tiempos la adulteración genética, que sucedió también y está escrito en el capítulo 6 de Génesis, en los primeros versículos. Si usted va al capítulo 6 de Génesis y lee los primeros 3 capítulos, se va a dar cuenta ahí rápidamente que hubo una mezcla, una unión entre ángeles y entre mujeres humanas, que dieron como consecuencia lo que nosotros conocemos los gigantes de la época, los grandes héroes, dice inclusive, hombres dotados con especiales funciones o con especiales formas de ser. ¿Y eso qué fue? Manejo genético, combinación genética. También es señal de los últimos tiempos. Ahora los invito, por favor, a que me sigan. Vamos a empezar el desarrollo del capítulo número 4. Entremos al capítulo número 4, lo vamos a ir leyendo y lo voy a ir explicando. Apocalipsis capítulo 4. Este capítulo de Apocalipsis tiene 11 versículos y está referido exclusivamente, y dice el título, la adoración celestial. Pero básicamente lo que hace es, nos describe lo que es el trono de Dios. En esta visión Juan nos va a describir el trono de Dios y vamos a ver algunas figuras que vamos a ir detallando. Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré y he aquí
una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es interesante ver cómo en este primer versículo ya el Señor nos está diciendo: es correcto, la iglesia ya va a ser levantada. ¿Por qué? Porque ya terminamos de estudiar las 7 iglesias, ya terminó el Señor de mostrarnos quiénes somos, porque nosotros somos la iglesia, quiénes somos los que qué nos va a pasar con los cumplidores y qué les va a pasar a los que no cumplen con la palabra de Dios. Y dice aquí en este versículo, en la última parte dice: y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, ya dejamos y pasamos el tiempo de lo que es el rapto de la iglesia. Ya se acabó el tiempo del periodo de gracia, el tiempo de los gentiles, y comenzamos a ver lo que va a pasar. ¿Por qué dice y muestra en este orden? Porque de una u otra manera, cuando la iglesia sea levantada, van a suceder eventos en el cielo. Paralelo en ello, van a suceder eventos en Israel y también eventos en el mundo en general. Entonces, el Señor comienza a advertirnos. Este es un conocimiento que le está poniendo a toda la iglesia que va a ser levantada. ¿Qué es lo que va a haber arriba? Y lo vamos a ver, lo vamos a seguir leyendo y lo vamos a ir seguir explicando. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Sabemos que se está refiriendo al trono de Dios y a nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El jaspe es una roca sedimentaria. El jaspe posee una superficie suave, sus colores son rojos violáceos, grises o negros, a veces verde y amarillos, son pardos, en ocasiones son combinados. Y la cornalina tiene la misma característica del jaspe, pero a diferencia, su densidad no es mayor y deja pasar la luz a través de él. El jaspe es como una roca de color, ¿no? Es una piedra preciosa de color pero sólida. La cornalina es una piedra preciosa, pero deja pasar los rayos del sol. O sea que quiere decir que su densidad no es tanto. Por eso permite los pasos. Y eso es como él trata. Recuerden que Juan en ese tiempo está usando las figuras que de acuerdo a su época él conocía. Y está tratando de explicarnos qué es lo que ve. Y eso hay que trasladarnos a esa época y ponernos en ese tiempo. Y nos está diciendo que Dios tiene como esa apariencia. ¿Se da cuenta? Al mismo tiempo que se ve como sólido, también se ve como que la luz lo traspasara, que es una persona que irradia luz, porque al traspasar la luz por él, o al salir luz de él, está él irradiando luz. ¿Se da cuenta? Y dice la palabra. Seguimos leyendo la palabra. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Cuando hablamos de 24 tronos y 24 ancianos, es un misterio de Dios. Es un misterio porque la Biblia nos identifica quiénes van a ser esos 24 o quiénes son ya esos 24. ¿Se dan cuenta? No sabemos. No sabemos si la visión es ya constituida o la visión se va a constituir. Algunas interpretaciones dicen son los 12 miembros cabeza de las 12 tribus y los 12 apóstoles. Sin embargo, sabemos que hubo más apóstoles, como Pablo, por ejemplo,
Y sabemos de que las 12 tribus o los 12 hijos de Jacob no fueron realmente los que configuraron las 12 tribus, porque se consideran solo 10 más 2 que son los hijos de José, que vendrían a ser 10 hijos y 2 nietos, la conformación de las 12 tribus. Sin contar la tribu de Leví, que la tribu de Leví quedó al servicio exclusivo de lo que era el templo y si no se le contó con heredad ni repartición. ¿Por qué? Sin embargo, es una tribu también. No existe en realidad una manera de poder decir esta interpretación es. Inclusive hay personas que interpretan que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, conforme dice la palabra, en el momento que Él murió, que el velo se cortó, hubo un temblor y muchos resucitaron, dice. Algunas personas dicen, son aquellos que resucitaron en aquel tiempo. Otros dicen, no, fue cuando el Señor bajó, porque dice que el Señor bajó a la profundidad y se llevó con Él cautivo la cautividad, que son aquellos son grandes hombres del Antiguo Testamento que estaban esperando por Cristo Jesús, que murieron en esperanza, que murieron con su corazón entregado a Dios. Y que nuestro Señor Jesucristo fue, les predicó, les dijo, aquí estoy yo, soy la promesa que ustedes escucharon hablar, y se fue con ellos. No sabemos. Por esa razón, veo que muchos estudios le prestan mucha atención a esto, y sin embargo, bíblicamente no existe determinación. Por lo tanto, no quiero tomar más tiempo en lo que realmente no existe una explicación bíblica, sino posibilidades que nosotros podemos llegar, que en realidad aun cuando hacemos las definiciones de 12 apóstoles, 12 tribus o resucitados de esta manera o de la otra manera, estamos hablando cosas que si los contamos a ellos tampoco nos va a cuadrar los números. Entonces yo diría que esto es un misterio y lo dejamos ahí y continuamos con la palabra, porque la palabra dice que hay misterios que no conocemos y no conoceremos. Tal vez este misterio sí lo conozcamos el día que estemos allá con nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. Y estos 24 ancianos, dice la palabra de Dios, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué nos está diciendo vestido con ropas blancas? Lo que sí nos está diciendo es que nosotros, aquellos que vamos a ser levantados, aquellos hombres que hemos sido, que seguimos y cumplimos los preceptos de Dios, vamos a vestir ropas blancas. Por eso le dice en la iglesia, la Odisea le dice, compra oro refinado de mí para que puedas tener vestiduras blancas. Y sabemos que cada uno, según la palabra, y ya lo veremos más adelante, recibiremos coronas. Vamos a recibir coronas, tal cual lo hemos visto en el desarrollo de las 7 iglesias también. Dice, recibiremos coronas. ¿Por qué? Por todas las cosas, todas las obras que hemos hecho con el Señor, recibiremos coronas. Por eso es que podemos decir que los 24 que conforman estos 24 tronos alrededor del trono de Dios, estamos hablando de 24 hombres. Esto es una conclusión lógica, porque el Señor ha hablado que vestiduras blancas es para nosotros y coronas es para nosotros. Entonces estábamos hablando de hombres que o ya están en el cielo o serán llevados al cielo y serán puestos ahí en un momento determinado. Como es un misterio, no puedo determinar cómo va a ser, pero sí puedo decir por este versículo que se tratará de 24 hombres. Continuamos. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Recuerden que ya hemos hablado sobre los 7 espíritus de Dios, lo hemos definido en la clase anterior, y aquí nos agrega una interpretación más para que nosotros podamos adicionarla, porque hablamos de 7 cuernos en aquella oportunidad, y aquí nos habla de 7 lámparas de fuego, y nos dice, esos son los 7 espíritus de Dios. O sea que nos da un nuevo parámetro para seguir interpretando más adelante la palabra de Dios. Versículo 6. Y delante del trono
había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Yo quiero que le prestemos un momento de atención a esto, porque aquí empieza otro misterio más del trono de Dios. Dice la palabra de Dios que delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Podemos entender eso fácilmente y realmente no es complicado aceptarlo, porque sabemos que estamos hablando de algo totalmente cristalino, totalmente que es como si fuera un vidrio transparente y que tal vez tenga cierta densidad que le da esa apariencia. Pero cuando llegamos alrededor del trono y decimos 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, yo quiero que usted ponga en su mente 4 seres vivientes, y aquí hace la diferencia de que no son humanos. ¿Por qué? Porque está hablando de 4 seres vivientes, le da esa connotación con esa palabra para marcar la diferencia. Y está hablando sin haber todavía llegado a determinar la forma que estos tienen, que lo vamos a leer. Ya está hablando que tienen ojos por delante y por detrás. Están llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Usted se imagina la apariencia que deben tener estos seres vivientes alrededor del trono? Si muestran ojos por delante y por detrás, si la definición y la visión que le ha dado el Señor es tal cual Él la está mostrando. Porque si es tal cual la está mostrando, entonces imagínense cómo se vería una persona o un ser viviente lleno de ojos por delante y por detrás, sin contar la apariencia que debe tener aparte. Seguimos, porque aún así sabemos y se interpreta que los ojos por delante y los ojos por detrás es como decir, el Señor lo sabe todo. Estos seres vivientes lo conocen todo y que están alrededor del trono de Dios, yo diría que son el soporte de Dios, que son la ayuda de Dios de una u otra manera. Seguimos leyendo. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Observen ustedes que toda la descripción de estos seres vivientes son de una u otra manera semejante a animales en esta tierra. Él hace esa semejanza, él hace esa comparación, porque realmente él trata de colocar lo que ve en una figura que está en su base de datos que él tiene para esa época. Pero sin embargo, para que él haya escogido y haya diferenciado entre un león, un becerro y un águila, quiere decir que estamos hablando de una apariencia, si no es totalmente igual, bastante cerca a lo que es un león, un águila, un becerro. Y obviamente, cuando habla de la apariencia humana, dice como de hombre, eso significa, porque en eso no hay duda, que él sabe cómo se ve un hombre, que también hay uno con eso. Entonces estamos hablando de 4 seres vivientes y hemos tenido 4 identificaciones diferentes. Y es por eso que cuando a veces se hace análisis de esto, se está haciendo análisis que tiene que ver con los evangelios, que tiene que ver con la manera en que los 4 evangelios fue presentado nuestro Señor Jesucristo como siervo, cuando hablamos del becerro, que estamos hablando de que fue presentado como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, que fue presentado como aquel que de una u otra manera lo sabe todo, con poder, que tiene gloria, en diferentes maneras. Pero son conclusiones de una u otra manera hechas sin un sustento bíblico, porque en este momento no nos está diciendo ni nos está refiriendo a eso. Pero sí nos está poniendo en conocimiento qué es lo que vamos a ver. Y vayan ustedes pensando, porque si en algún momento la televisión, el enemigo, yo diría más que todo, nos ha mostrado que los ángeles son rubios, de cabellos rubios, de hermoso parecer, y que no de ninguna manera tienen esta apariencia, entonces vamos a pensar que aquí
Si alguien nos dice, tú tienes que seguir lo que estos seres son lo que dicen, vamos a pensar de que nosotros estamos en el lado equivocado. Por eso es necesario conocer cómo realmente se ve el trono de Dios. Y aquí nos está haciendo ver, nos está advirtiendo, porque se supone que el evento que ya pasó es el rapto de la iglesia, y cuando lleguemos allá no te sorprendas. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo lo que vas a ver. Seguimos. Dice, versículo 7, el primer viviente era semejante a un león, y ya lo hemos leído, rostro como de hombre. Y en el versículo 8 dice algo que realmente establece una diferencia con otros seres vivientes. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Se dan cuenta ustedes cómo a través de este versículo 8 nos dice 2 cosas? Nos dice que tiene 6 alas y nos dice cuál será el cántico que a Dios le brindan. Sabemos que hoy cantamos muchas alabanzas y seguimos con muchas cosas a nuestro Dios y lo alabamos y le cantamos y lo adoramos, adoraciones, alabanzas. Pero ¿saben qué? Para cuando estemos allá, la adoración, la alabanza que nosotros hagamos a Él será la que está escrita en esta palabra y que ellos repiten. Y dice en el versículo 8, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso el título de este capítulo, cuando ustedes lo leen en su libro, dice la adoración celestial. ¿Se dan cuenta? Y ahora, cuando nos habla de que tenían 6 alas, entonces estamos hablando, sabemos que cuando hablamos de ángeles, nos han enseñado que los ángeles tienen alas. La televisión, el quehacer popular. Sabemos que ciertos ángeles en la palabra de Dios, como estos, nos habla de que tienen alas. Pero cuando hablamos de la categoría, y voy a ir mostrando para que entendamos esto, cuando hablamos ya no específicamente de lo que es, sino en el capítulo 4 identificamos los seres vivientes, dice, y los invito a que vayan a Isaías, capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, Isaías, capítulo 6, versículos 2 y 3. Por encima de él había serafines. Él está hablando del mismo evento. Él tuvo una visión de lo que es el trono de Dios. Pero él ya hace una identificación. Él recibe una revelación en esto. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Se dan cuenta cómo observamos que se repite los mismos elementos? Entonces, cuando hacemos la comparación con Apocalipsis y vemos que estamos hablando de 4 seres vivientes y estamos hablando de que tienen 6 alas y que dicen Santo, 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 estamos hablando de serafines. Entonces, aquí la palabra nos identifica que son ángeles cuyo nombre es identificado como serafines. Yo en este mismo texto he colocado abajo de donde dice toda la tierra está llena de su gloria, abajo ustedes leen referencia de otros seres vivientes. Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10, estos tienen 4 alas y se llaman querubines. Y lo señalado en Isaías 37:16, donde dice que estos querubines jalan unas ruedas y que el trono de Dios se mueve por la acción de estos querubines también. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos hablando que alrededor del trono de Dios hubo serafines, hay serafines y hay querubines. Los serafines
tienen una función y los querubines tienen otra función. Sabemos que parece por la manera en que ellos están colocados alrededor del trono, parece que los serafines son el apoyo directo a Dios en cuanto a todas las cosas que Él tome decisiones. Por eso los ojos por delante y por detrás. Podríamos decir que de una u otra manera se ven como sus consejeros de Dios, como aquellos que de una u otra manera hacen o recomiendan todo lo que tenga que ver con nosotros, con el universo que nosotros conformamos. Y los querubines, según estos versículos, no he hecho el detalle de los querubines, no me he detenido a explicar los querubines porque en este momento los querubines todavía no ha sido leído en el libro y no quiero adelantarme. Pero les hago la referencia para aquellos que conocen y no digan, pero también hay otros que tienen 4 alas. Sí, los de 6 son serafines y están alrededor del trono, y los que tienen 4 alas son querubines y están de una u otra manera asociados debajo del trono porque tienen ruedas, que donde la identificación siempre también son ojos por todos lados, y que sirven ¿para qué? Para mover el trono de Dios, que ellos, cuando ellos se mueven las ruedas y se mueve el trono de Dios. Entonces vemos que hay un doble soporte, un soporte alrededor de él y un soporte debajo de él, entre serafines y querubines, y que ambos tienen alas, los serafines 6, los querubines 4. ¿Se dan cuenta? Cuando llegue el momento en que haya que detallar lo que es querubines, yo voy a detenerme y voy a hacer una explicación más amplia. Y de todas maneras, si usted está interesado, vaya a Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10 y léalos, porque en esos capítulos se habla de esto. Y después se traslada a Isaías en el 37:16 y se va a dar cuenta la funcionalidad de estos querubines. Se dan cuenta entonces que hemos visto que ha habido serafines, hemos leído que había 4 seres vivientes, que tenían diferentes rostros, que tiene ya explicado diferentes interpretaciones, pero que en realidad en este momento, a lo que vamos desarrollando el capítulo, el Señor no nos ha mostrado nada más que lo que está presente en Él y que de una u otra manera son su soporte. ¿Por qué? Porque están alrededor y debajo de Él. Ahora, ¿qué son estos? Dijimos, son ángeles. En la Biblia tenemos serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Cuando hemos hablado de serafines, de querubines, inclusive cuando hablamos de arcángeles, estamos hablando de una u otra manera que tienen alas. Pero cuando hablamos de ángeles, no, en ningún momento nosotros hemos encontrado en la Biblia que los ángeles tengan alas. Podemos suponer que también, si todos aquellos tienen, posiblemente los tengan. Pero la Biblia no nos narra una historia donde un ángel, que es la palabra ángel significa mensajero, que un mensajero tenga alas. Pero bueno, no es realmente importante para el detalle que vamos a estudiar, pero hago la acotación para que tengan presente. También existen solo 3 nombres registrados de arcángeles. El arcángel Miguel, que ha sido designado como protector del pueblo de Israel, y lo sabemos, esto lo hemos visto cuando hemos estudiado el libro de Daniel, por eso lo estudiamos primero, porque sabemos que es la plataforma de este libro de Apocalipsis. El ángel Gabriel, que lo tenemos en el evento más conocido, él tiene muchas intervenciones, inclusive cuando Juan el Bautista, cuando van a ser Juan el Bautista, pero la intervención mayor puse acá para resaltarla, quien entregó el mensaje a María sobre el nacimiento de Jesús. Sabemos que esas historias del nacimiento de Jesús siempre la vemos en películas, en obras de teatro. Bueno, este es el ángel Gabriel, es otro de los ángeles con nombre identificado en la Biblia. Y el tercer arcángel que tenemos identificado es Lucifer. Lucifer, que se llama diablo, serpiente antigua y dragón, porque así se determina, porque sabemos que los arcángeles son de una u otra manera ángeles con mando directo son arcángeles con mando directo sobre ángeles, que manejan un grupo de ángeles, que tienen una jerarquización, un dominio, un mando, que tienen la potestad de poder tomar una decisión en un margen pequeño,
pero que no son específicamente dependientes de Dios para la toma de una decisión, y lo vamos a ver cuando vemos el mensaje que le traen a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y él no cree, que le dice Gabriel a Zacarías: por cuanto no creíste lo que te dije, quedarás mudo hasta el nacimiento de tu hijo. Y así fue, quedó mudo él. Y eso nosotros lo vemos en la Biblia. Él no dijo: discúlpame un momento, voy a consultar con Dios a ver qué hago. Él impuso una corrección que no es mayor, una corrección que es momentánea, se la impuso a Zacarías por la falta de credibilidad de las palabras que llevó al arcángel. ¿Se dan cuenta? Estos son lo que es prácticamente parte de lo que cuando se estudia la angeología yo he querido resaltar. Obviamente los ángeles también están, al igual que hay huestes celestiales de maldad, hay huestes celestiales, ¿no?, que son de Dios, y principados, y también tenemos todo un orden que el diablo ha copiado de Dios. Pero eso no es materia de este estudio, pero hago la referencia para que nos vayamos ubicando quiénes son y de qué estamos hablando: serafines, querubines, ángeles que viven alrededor de Dios, que no tienen, porque no se ve en la historia que tengan contacto directo con el hombre. Aún cuando dice Dios que expulsa a Adán de lo que es el Edén después del pecado, pone 2 querubines y una espada para que ellos no tengan acceso, no traten de regresar y quieran comer del árbol de la vida. ¿Se dan cuenta? O sea, ni siquiera estos querubines tuvieron contacto con Adán y Eva, fueron colocados después de que ellos salieron. Por eso sabemos que estos serafines y querubines son servidores directos de Dios, son el soporte directo de Dios. Continuamos entonces con la lectura de los versículos. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros aquí estamos observando cómo el Señor, al terminar esto, reconoce que todos nosotros nos debemos humillar ante Él. El Señor dice: los 24 ancianos, los escogidos, los hombres escogidos, estos 24 hombres escogidos, y puestos en tronos alrededor del trono de Dios, ponen sus coronas como signo de dependencia, como signo de reconocimiento de la autoridad de Dios, como signo de que estamos para servirte, Señor, porque para eso hemos sido creados, para adorarte, servirte, darte la honra y la gloria, porque eso es lo que el Señor nos enseña. Nos enseñó de su palabra, como Daniel al principio, cuando estudiamos los primeros capítulos, como Daniel lo honra, como los amigos de Daniel también lo honran, y el Señor los protege, porque para eso hemos sido creados, para honrarlo, para honorarlo, para darle la gloria, porque de Él es el poder y Él asimismo nos tratará. Así dice su palabra. Por eso que Él en este capítulo 4 nos hace toda una exposición sobre lo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, una cosa que podemos anotar acá, que a veces he escuchado muchos, y son cosas que vienen, no sé, producto tal vez de la lectura o la mala interpretación de la Biblia. Si determinamos que estos 24 ancianos, como lo describe aquí, son hombres que han recibido vestiduras blancas y coronas, y dicen las interpretaciones, son los de las 12 tribus, son los de los apóstoles, hay quienes interpretan y dicen: en el cielo todos seremos jóvenes. Y sin embargo se olvidan de que ya estamos hablando de 24 ancianos, o de apariencia de ancianos. Es un misterio cómo nos veremos allá. El Señor no ha dicho todos serán jóvenes. Lo que sí nos ha dicho es: todos seremos perfectos. No habrá cojos, no habrá ciegos, no habrá mancos. ¿Por qué? No habrá enfermos,
porque todos seremos perfectos, pero no nos habló de la edad que presentaremos. ¿Cómo nos veremos entre unos y otros? Nos dice que estaremos completos, pero no nos dice cómo seremos en edad. Eso es un misterio que también todavía el Señor no nos los ha descubierto. Pero nos alegramos y nos ponemos satisfechos de conocer que allá arriba no seremos ciegos, no usaremos estos lentes, no podremos hablar, aquellos que son mudos podrán hablar, aquellos que son mancos tendrán sus manos, aquellos que no tienen piernas tendrán sus piernas. ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor y yo y ustedes lo creen. Y eso es suficiente. Seremos saludables, seremos completos y podremos honrar y glorificar a nuestro Dios y cantarle santo, santo todos los días de nuestra vida eterna. Más adelante, en los siguientes capítulos, vamos a continuar esto y vamos a detallar todos los eventos conforme la palabra nos vaya guiando que van a suceder en lo que es el cielo. Porque ya la iglesia fue levantada, hay eventos en el cielo, recuerden, eventos que están relacionados con Israel y eventos que están relacionados con el mundo entero. Son tres circunstancias que suceden y comienzan a caminar paralelo en el tiempo de lo que es la tribulación y la gran tribulación, y lo vamos a ir desarrollando poco a poco conforme vayamos leyendo la palabra de Dios. Les quiero agradecer, hemos llegado al final de esta clase, les quiero agradecer su atención, los invito a que nos continúen siguiendo el próximo martes a las 8:30 de la noche. Gracias por todo, Dios los bendiga, los veo el próximo martes. Y descubrí que todo obra para bien y que al final